Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Memo, qué bueno empezar una serie especial sobre personajes. Y como yo sé que a usted le gusta tanto un escritor norteamericano muy importante que se llama Ernest Hemingway, por aquello de que ha sido un escritor muy renovador de literatura, fue un viajero incansable, sus crónicas y sus escritos sobre toros pues lo hacen un reconocedor muy importante en el mundo sobre la tauromaquia. Entonces qué bueno sería que esta serie acerca de los personajes en el mundo de la literatura, en el mundo de la ciencia, los viajeros, que vamos a comenzar con este programa, pues comenzara precisamente con este escritor tan importante, Ernest Hemingway. Sí, cuando uno habla de Hemingway está hablando de una gran renovación en el mundo literario, está hablando de un hombre que prácticamente ficciona todo lo que vive y un hombre que se preocupó mucho por los deportes, los animales, la guerra, y por tratar de no perder la juventud que vivió en París. Cuando hablamos de la juventud, él ya llega pues prácticamente de 20 años, 21 años. Él está trabajando para unos periódicos norteamericanos y se encarga de mandar pequeños cablegramas. En ese momento eran cablegramas porque todo iba por telégrafo realmente. Y esto le va a servir a él para construir una forma de escribir muy sencilla y muy concreta. El hecho de estar enviando cables le va a pulir la capacidad que tiene para nombrar lo necesario en el mensaje y darle al lector lo que es obvio, por ejemplo, y eso crea una literatura muy grande. Claro que no quiere decir esto que él solamente dependa o que su literatura haya dependido única y exclusivamente del trabajo periodístico, pero sí le pule la pluma para hacer unos relatos muy especiales. Y digo la pluma porque escribió mucho tiempo a mano, teniendo a la mano una máquina de escribir, pero le gustaba escribir a mano por la mañana y al otro día sentarse frente a la máquina de escribir y tratar de mejorar eso que había escrito el día anterior. Perdóneme, le hago un paréntesis. Usted tiene una teoría con aquello de escribir con la mano. Sí, la mano es lo que lo hace un inteligente, indiscutiblemente. Hoy en día la gente no está moviendo la mano para escribir, sino que está usando los dedos para hundirlos en un teclado, pero no está haciendo ninguna letra. ¿Y por qué esa conexión tan importante entre mano y cerebro? Porque escribir es hacer dibujos, y porque la idea que sale del cerebro sale convertida en grafismos con un sonido específico, y eso va a llevar a que en el momento en que yo estoy pensando, estoy convirtiendo a través de la escritura de mano los sonidos que estoy pensando para configurar una palabra, para configurar una frase y después configurar un párrafo y dar una idea completa. Eso, que lo hemos conversado pues en varios programas, es uno de los argumentos que tiene Umberto Eco para que la Universidad de Bolonia en este momento haya una cátedra de caligrafía. Ser capaz de graficar sonidos, lo que no sucede con una computadora, porque en la computadora uno simplemente hunde y se grafica el sonido, pero yo no lo hice, yo no lo dibujé, yo no lo construí, no le di el valor simbólico que tiene el hecho de que algo que suena cobre cuerpo, y solamente cobra cuerpo a través de la letra, no de otra manera. Eso pues es una cosa interesante. El hecho es que Hemingway además va a ser parte de la generación perdida, de lo que Gertrude Stein va a llamar la gente que aparece después de la Primera Guerra Mundial sin principios de ninguna clase, y va a ser una renovación completamente del lenguaje, en tanto que Hemingway utiliza palabras que para ese momento son muy fuertes en literatura, pero que
son la mejor forma de nombrar algo, sin ser vulgar, que eso es otra cosa muy, muy diferente. Claro. Entonces, aparece esa generación perdida de Hemingway en el último libro que escribe, que se llama París era una fiesta, una serie de recuerdos que él va a tener de su mundo en París. Va a decir de que esa frase realmente, o ese término de generación perdida, no es de Gertrude Stein, sino de un hombre que tenía un taller y que se emborrachaba mucho, y en uno de esos guayabos o resacas se le ocurrió decirle al ayudante: usted es una generación perdida, ya no sirve para ver nada, y que eso lo sabe Gertrude Stein y lo lleva pues al mundo de la literatura. Claro que uno no sabe si Hemingway se está burlando o no en ese momento. Lo que sí está siendo muy claro es Hemingway se va a hacer es en París, a pesar de que ya escribía cuando era muchacho. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, él va a escribir sobre ir de pesca por la noche, aprende a calificar cómo se debe calificar. Por ejemplo, hablando de las truchas, decía una cosa muy bella: ir a pescar truchas en la oscuridad, en ese río profundo y veloz. O sea, aprendió a darle significado a las cosas, a ponerle a cada elemento lo que hacía que ese elemento fuera real. O sea, las truchas no se pueden pescar en ríos que no sean profundos y que no sean veloces. Maravilla. Sí, hay una cosa muy interesante, porque eso es lo que hace que la trucha, el salmón, una serie de peces fortalezcan su carne, la vuelvan músculo, después se vuelvan muy sabrosos para comer. Ay, Pues que no, qué eso no es así, No es gratuito. no es completamente gratuito. A ver, es muy bueno aclarar Hemingway, que nace en 1889 en Oak Park, Illinois, va a pertenecer a una familia prácticamente puritana, muy, muy fuerte, que le va a configurar el sentido de la aventura para tratar no de violar el acontecimiento moral, el hecho moral, sino para tener una vida distinta a la del puritano. Por eso le van a gustar los deportes, por eso le va a gustar la pesca, por eso le va a gustar la cacería. Además, el papá le enseña. Ahí Hemingway va a tener él dice Fernanda Pivano, una de las grandes biógrafas de Hemingway, va a decir de que Hemingway quiso haber descendido de los indios Sioux, claro, que estaban a las orillas del lago Michigan, y él de alguna forma decía: nosotros tenemos sangre indígena. Claro. Que es, ahora, que está dentro de lo factible, hay que tener en cuenta eso. Claro. Y eso le da a él el aire de aventura, el querer ser un gran aventurero. Entonces ese gran aventurero lo mezcla con el oficio del papá, que era médico. Tiene un cuento precioso que se llama Campamento Indio, donde narra un parto, muy bien narrado, y después eso lo va a marcar a él. La enfermedad, va a estar más o menos enfermo toda la vida, porriados, bueno, enseguida hablamos de eso, y le van a interesar mucho los hospitales, y va a crear una literatura donde la enfermedad es importante, es tremendamente importante. Entonces, ya joven, decide irse a París, como se van muchos escritores. Era un muchacho pues al que la mamá lo va a echar de la casa porque no sirve para nada. Después Hemingway, de muy buen corazón, va a sostener a la mamá los últimos años. Es pues muy interesante.
Entonces Hemingway va a dar a París. Allá hay un poeta que se llama Ezra Pound, después va a ser acusado de nazismo, pero que le ayuda. Pound le ayuda a Hemingway. Hemingway comienza a publicar unos primeros cuentos. En la medida en que sigue escribiendo para los periódicos, hasta que al fin toma una decisión y es o soy periodista o soy escritor, una de las dos. Eso, por ejemplo, es lo que no ha dejado que muchos grandes escritores en América Latina puedan salir a flote, porque no pueden vivir de la literatura. Pero él decidió ser escritor. Hemingway decide ser escritor. Ahí se va a casar. Va a ser uno de sus muchos 4 matrimonios tuvo. Se va a casar, se va a convertir al catolicismo, porque el catolicismo da la opción del perdón, y eso a él le va a interesar mucho, ¿cierto? Le va a interesar bastante. Y escribe un primer libro precisamente sobre el mundo de los toros, que se llama Fiesta. Es el libro que lo lleva a España, que lo va a hacer un gran conocedor del mundo español. Va a narrar la vida de unos norteamericanos en Pamplona y el mundo de las fiestas de San Fermín, los toros que salen corriendo, etc. Y ahí es donde él empieza a tomar elementos de la vida real, pues al punto de que ahí aparecen muchos amigos de él. El libro prácticamente comienza con la historia de un boxeador judío. ¿Y no estaba ejerciendo el periodismo en ese momento? No. Ya no. Se arriesgó, ¿cierto? Se arriesgó a hacer esa novela. Es una novela que rompe los esquemas habidos hasta el momento en la literatura. Es una prosa demasiado rápida, son muchos diálogos, en los diálogos se cuenta la historia. Es un inglés prácticamente perfecto desde el punto de vista del pragmatismo norteamericano. Y esto se convierte en un bestseller. Inmediatamente el libro Fiesta se convierte en un gran libro, y eso le va a permitir a Hemingway lograr unos dineros, le paga a los amigos, al fin y al cabo prácticamente todo el mundo le fiaba. Las librerías, él a veces no sabe qué hacer con el dinero. Él comienza ayudándole a todo el mundo, allá todo el mundo se ayuda. A Edith Stein prácticamente le corrige a él sus textos. Hay una última película de Woody Allen que se llama París, My Night París, París a medianoche, donde le hace un pequeño homenaje a Hemingway y lo que era realmente el mundo de los años 20 en ese París de la generación perdida, los nuevos escritores. Allá va a estar Faulkner, va a haber un hombre muy famoso que le va a ayudar mucho a Hemingway, que se llama Scott Fitzgerald, el que escribió El Gran Gatsby, con una prosa excepcional, con un libro, para mí uno de los mejores libros que se escribió en el siglo XX, que se llama Hermosos y Malditos, sobre las clases altas norteamericanas. Y ahí comienza Ernest Hemingway a producir una literatura muy particular, porque nunca toca, salvo en los cuentos, pero en ninguna novela toca a los Estados Unidos. No tiene ni una sola novela en los Estados Unidos, que eso lo va a hacer a él particular. O sea, las novelas se van a dar en España, ahora hablamos de ellas, se van a dar en Italia, y él adora Italia, se van a dar en Cuba, en Cayo Hueso, en el Caribe. ¿Y hay alguna razón? ¿Se sabe por qué nunca tocó a Estados Unidos? Yo creo por algo interesante, porque Ernest Hemingway entiende o va a tratar de entender que el problema no es de patrias, sino de individuos. Y que uno de alguna manera lleva la niñez encima.
y la niñez en la patria de uno. Ahí hay algo muy interesante, porque eso se ha discutido mucho, hasta dónde llega la niñez, qué es un exilado, por ejemplo. Un exilado es alguien que ha perdido todas las posibilidades de recuperar la niñez a través de la memoria visual. Un exilado nunca puede caminar por las calles donde estuvo de niño, nunca tiene amigos que conoció de niño, no recuerda comidas de niño porque no las encuentra. Y ese es el exilio real, eso es lo que va a tener muy claro Milosz, el escritor polaco, ¿cierto? Lo que significa ser el exilio es la carencia de infancia. Por eso uno ve mucha gente que niega la infancia y ella misma se autoaplica el exilio. ¿Cierto? Hay un gran exilio. Por eso la infancia es maravillosa, y lo que a uno le pasa en la infancia es completamente maravilloso. Entonces Hemingway prácticamente la infancia de él es la ficción, porque él es un ficcionador desde chiquito. Pero esa ficción, ficcionador a través de la aventura. Pero es porque está de pronto huyendo de esa infancia. No, porque la infancia la hace la aventura, precisamente porque el papá es cazador, y porque el papá lo lleva a conocer los indios, y porque el papá lo monta en canoa. O sea que, mejor dicho, no está huyendo, sino que es perpetuar esa infancia. Sí, es perpetuarla. Por eso en la novela él va a perpetuar París. Que va a ser una cosa tremenda. Cuando él escribe el último libro, París era una fiesta, él dice, en el epígrafe, en una carta que le manda a un amigo, va a decir: quien ha vivido su juventud en París ya queda marcado por esa juventud, y estaremos buscando siempre la juventud que tuvimos en París, porque París era una fiesta. ¿Cierto? Sí, claro, ahí hay una cosa tremenda, porque él en París va a aguantar hambre, le va a faltar plata, claro. Su primera mujer, que es una maravilla, va a tratar de ayudarle, y él va a configurar el mundo de la aventura, y por eso se va para España. Cuando sabe de las fiestas de San Fermín, cuando sabe del asunto de los toros, etcétera, y porque él, antes de llegar a París, estuvo en la Primera Guerra Mundial. Él es enfermero de las tropas norteamericanas que llegan a Italia. Por eso después va a escribir una novela completamente maravillosa que se llama Adiós a las armas. Y dentro de los grandes cuentos de Hemingway están los cuentos italianos, donde a él lo hieren, y al herirlo va a dar a un hospital, y en ese hospital él se enamora de una enfermera que después va a ser el personaje de Adiós a las armas. Claro, y él iba a manejar eso completamente. La guerra lo marca a él, la herida, que es una herida grave realmente, el hecho de convivir con enfermos. Incluso después va a escribir una novela que los críticos evalúan muy mal, que se llama Al lado del río y entre los árboles, porque es una novela de amor, pero es una novela tremenda para leer la Primera y la Segunda Guerra Mundial. O sea, eso es una obra maestra para leer eso, porque es lo que está en el fondo. Claro. ¿Cierto? Son las experiencias de Hemingway en la guerra. Entonces, va a empezar a escribir cuentos, lleva Adiós a las armas, se vuelve una novela excepcional, porque sigue mostrando con su estilo que él es capaz de narrar lo más vital que sucede entre dos o más personas, y que el mundo es la conversación que tengamos.
Eso es lo que realmente hace el mundo. La capacidad que tengamos de hablar con el otro, de dialogar con el otro, por eso los diálogos en él, cuando uno lee son tan vitales. Va a sucederse dentro de esto. Él va a tratar de narrar la realidad como si fuera una ficción. Como si fuera una ficción. Yo me acuerdo leyendo Las Verdes Colinas de África, que es un reportaje sobre un safari, en el que él dice, mire, la ficción es superior a la realidad es superior a la ficción. Él es el que dice esa frase. Sí, claro, que todo el mundo dice que es de García Márquez, no es de Hemingway. Está en el prólogo a Las Verdes Colinas de África, que es un safari. Es una lectura de la selva, de los safaris, de los programadores de safaris, que por lo común fueron militares que después se dedicaron a eso. Cuando se acaba la Primera Guerra Mundial, aparecen dos profesiones nuevas del divertimento: los que hacen maromas en el cielo con los aviones, porque los aviones no servían para nada, salvo uno que ensayaban con un hombre negro que servía para los correos, para llevar correos de una ciudad a otra, o para hacer espectáculo en el aire, pero nadie sabía para qué iban a servir los aviones. Habían servido en la Primera Guerra Mundial para dispararse entre ellos o utilizar ametralladoras sincronizadas con la hélice, pero nadie... Pues eso no tenía futuro, entre comillas, hasta que empieza el correo y empiezan los aviones a llevar ciertos personajes siguiendo el curso de los ríos, que era la única dirección posible. Ya la Segunda Guerra Mundial se cuadra de otra manera. Aparece esta novela donde él empieza a dar razón de esto. El Hemingway en ese mundo aventurero, ahí es donde él regresa a los Estados Unidos con una medalla, no hace nada, y es cuando la mamá lo echa de la casa porque no va a servir para nada, y ahí concibe esa novela pues de Adiós a las armas, y luego se va a meter en las brigadas internacionales de la Guerra Civil Española. Él va a ser parte de las brigadas internacionales. ¿Qué eran las brigadas internacionales? Eran grupos de socialistas de todo el mundo que al comenzar la Guerra Civil Española se fueron a engrosar el ejército de la República. Y él estaba en París y decide irse para España a eso. Sí, claro, se van, eran aventureros, precisamente. Es que el mundo de Hemingway es una aventura. Es una gran aventura. Fuera de eso, él era abiertamente antifascista. A pesar de ser machista, muy machista, era antifascista. Vale la pena notar, como dice Fernanda Pivano, una de las biógrafas de él, que decir que Hemingway era machista no es un problema, porque para 1920 todos los hombres eran machistas. Entonces no es para ponerse a alegar, claro, a tratar de rescatar, no, que era un machista, no, se crió claro, como criaban a los hombres. Claro. En ese momento, y sobre todo machistas cuando provenían de familias muy religiosas, donde la mujer tenía un papel, el hombre tenía un papel, los hijos tenían un papel, etcétera, etcétera. Estamos hablando pues de inicios del siglo XX. Entonces se va a España, y de esa experiencia española nace otra novela en España completamente preciosa que se llama ¿Por quién doblan las campanas?, utilizando el verso de un poeta que decía: cuando doblen las campanas no doblan por nadie, doblan por ti. ¿Cierto? Que es una pues de las piezas maestras que se escribieron sobre la Guerra Civil Española. Hay que tener en cuenta de manera muy misteriosa de que no son los españoles los que escriben sobre la Guerra Civil Española y no los extranjeros. Yo me acuerdo de un cuentecito de Jean-Paul Sartre que se llama El Muro, que se da precisamente en la Guerra Civil Española.
Hugh Thomas, el gran historiador inglés, es el primero que asume la tarea de escribir la historia de la Guerra Civil Española. O sea, los mismos españoles no han sido capaces de referenciar eso debidamente, como si lo referencia precisamente Hemingway. Que Hemingway va a ser una cosa rara, ¿cierto? Yo digo que Hemingway, a pesar de ahora que hay temporadas de toros, donde uno lee una columna de toros o una crónica de toros, sí es vergonzoso, porque se nota que ninguno ha leído a Ernest Hemingway, porque Hemingway entiende el mundo español de manera muy clara. De hecho, va a tener realmente 4 libros españoles. El de Por quién doblan las campanas, que narra la parte de la República en el mundo español. Va a tener un ensayo sobre toros, de las cosas bien escritas que se han hecho sobre toros, que se llama Muerte en la tarde, que a veces lo tiran como si fuera una novela, ¿no? Lo que pasa es que está tan bien escrito que eso se lee como una novela, pero es un ensayo demasiado amplio sobre toros, incluso ya muy viejo. Va a escribir una serie de reportajes sobre toros para la revista Life, una serie de crónicas sobre toros, que llegan a un punto en que tienen que parar de publicarlo porque hay demasiado material y es tan, digamos, detallado, tan al detalle, que ya la gente no quiere leer más de eso, ¿cierto? Se llama el verano peligroso, ¿cierto? Que además se va a dedicar en ese libro sobre los toros a denunciar todas las maromas que hay en el mundo del toreo. ¿Qué hacen con los toros? ¿Qué pasa con las corridas? Y donde va a estar al lado de Ordóñez, que es el cuñado de Luis Miguel Dominguín, y se inclina por Ordóñez, por la forma de torear de Ordóñez. Pero después de leer Un verano peligroso, Muerte en la tarde y Fiesta, eso en términos de escritura no ha podido ser superado. Y es un gringo el que está viendo eso. Claro. Un norteamericano, puritano, que está asistiendo a eso. ¿Y esos escritos son a favor o en contra de la tauromaquia? Primero son a favor, porque él queda completamente asombrado. Él es un aventurero, es un hombre que se va para el África a cazar, ¿cierto? Le gusta todo eso y él queda asombrado por ese tipo de fiesta, y más asombrado queda por los toreros. Por eso el último libro, El verano peligroso, es, digamos que es el libro del desencanto sobre el mundo del toreo. O sea, primero entra en Fiesta, pues lo llama Fiesta, luego va a seguir con Muerte en la tarde, sigue emocionado, pues, y después cuando descubre va a ir cayendo. Ya está, esa a finales de los 50, va a estar mal, y empieza también digamos que a desbaratar incluso dioses del toreo para ese momento, como Manolete, y va a decir cuáles eran las trampas que usaba Manolete, los trucos que usaba Manolete, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante el ascenso. Se conoce la fiesta, se mete en la fiesta y después descubre qué hacen con la fiesta. Porque al fin y al cabo la fiesta es un espectáculo, al fin y al cabo la fiesta tiene que dar dinero, y de un torero vive mucha gente. Entonces hay que mantener eso. No, es muy interesante dentro de las disputas, si el toreo es un arte o no, cómo se maneja eso. Yo creo que es muy, muy bueno leer a Hemingway. ¿Y qué denunció de Manolete?
Por ejemplo, Manolete a lo último se ha vuelto tan famoso, ya toreaba toros afeitados, sabía hipnotizar al toro, etcétera, hasta que llega a la Plaza de Linares y ahí le sale un toro que no estaba maestrado, que no le habían afeitado los cuernos, nada, y creyó que el toro era bueno y lo mató. Y ese toro se llama Islero. Le tocó un toro hereje de esos sin preparar, ¿cierto? Pero bueno, eso es una discusión que no deja de ser muy interesante dentro del mundo del toreo, claro, ¿cierto? Porque todo espectáculo empieza a tener cosas raras detrás. El fútbol, claro, el béisbol, el toreo, el boxeo, o sea, eso ha sido toda la vida, y él es un gran conocedor de esos mundos, ¿cierto? Porque es que además le gusta. Además a él le gusta todo eso. O sea que eso pues no es de asustarse. La literatura cumple con esas tareas y los escritores cumplen con esas tareas. Ahora, un escritor de la talla de Ernest Hemingway, que se preocupa... A ver, él se preocupa mucho por 3 problemas graves. Uno, que él nunca deja de querer a su primera mujer. Y las otras se vuelven reemplazos perentorios de su primera mujer. De hecho, prácticamente que todas las novelas son el ingreso de esa primera mujer disfrazada de otra mujer. Por eso el último libro que escribe, el de París era una fiesta, es una rememoración permanente de esa primera mujer. Que además Hemingway era de formación muy puritana, él nunca la jugaba a la mujer, sino que se divorciaba y se iba con otra. Es muy particular, muchos tratan de meterle chismes, etcétera, que a lo mejor sí, a lo mejor no, pero Hemingway era un hombre muy tímido con las mujeres, tremendamente tímido, y muy ortodoxo con relación al matrimonio. Incluso el primer hijo que tiene Bumby, para él es una cosa espectacular, etcétera. Que vale la pena notar que en el mundo de Hemingway él mismo se hace nombrar papá, Mr. Papá. Y así firmaba, Mr. Papá, papá Hemingway. Fernanda Pivano, la biógrafa, hay otro que es maravilloso, para mí uno de los biógrafos, hoy en día ya hay muy buenos, pero estamos hablando de los posteriores a la muerte de Hemingway. Anthony Burgess, el autor de La Naranja Mecánica. A ver, ellos van a ser como muy claros en tratar de demostrar un Hemingway que trata de vivir en la aventura y que lo que más duro le da es la realidad. Le da muy duro, pero dentro de esa aventura en la que él vive es muy ortodoxo. Es que incluso podría estudiar como un autor católico sin ningún problema, por la forma que tiene, por el moralismo que él mismo maneja, por el moralismo que hay en sus personajes, por esa preocupación enorme acerca de la muerte, qué significa la muerte, qué valor va a tener la muerte. Me acuerdo leyendo a Sartre, que tiene una frase muy brava en un cuento que se llama El Muro, que dice: nosotros, ¿por qué tememos perder lo que no puede durar? Entonces, como la frase de Sartre, pero para Hemingway era completamente al revés. La vida tiene un gran valor. Ahora, el valor de la vida está en esa violentación que se hace de la realidad a través de la aventura, ¿cierto? Si uno lo fuera a comparar, es un buen yanqui. O sea, los yanquis son los últimos burgueses. Son los últimos burgueses. Y esos yanquis son aventureros, son los que descubren el mundo, los que le dan la vuelta, se meten al África, se meten al Polo Norte, se meten a todas partes. Y Hemingway hace como parte de esos últimos yanquis que tenían como finalidad vivir la vida por las emociones que la misma vida les proponía.
pero emociones con la naturaleza, con los animales. Hemingway, por ejemplo, va a escribir muchas novelas del mar, y lo que sabe Hemingway de peces no lo sabe sino él, sobre todo de peces espada. Lo que le va a gustar mucho la pesca del pez espada, y por eso va a escribir 2 novelas donde el mar pues va a estar presente de manera maravillosa, que se llama Islas a la deriva y El viejo y el mar. Es quizá por el que más se conoce. Sí, claro, porque, a ver, El viejo y el mar se conoce porque fue una primera novela corta que publicó la revista Life. Life, para vender las revistas, buscó escritores que le escribieran una novela y salía en la revista. Que además El viejo y el mar es tremendo, porque es fruto del fracaso de comercialización que tuvo con la novela Al otro lado del río y Entre los árboles. Mala, hablaron pestes de la novela, Hemingway queda muy mal, eso va a pasar en 1951, y en un arranque por tratar de rescatar la fama que ya tenía, escribe El viejo y el mar. Y eso enloquece a los lectores. Claro. Incluso para publicar El viejo y el mar, la revista Life le pagó a 600 escritores y grandes reporteros en el mundo para que leyeran y dijeran si eso era bueno o no. Estaban muertos del susto. ¿Cierto? Ahora vamos a sacar una novela que no sepa nada y ahí sí nos enterramos. Sí, pero realmente eso levanta Life. Entonces, Del viejo y el mar, que además van a ser películas. Aquí vale la pena notar, Hemingway va a estar presente, y eso lo va a volver famoso a él, en 5 películas que se hicieron de sus obras. Por ejemplo, de una novela que se llama Tener y no tener, que se da en Cayo Hueso. Un problema de la Segunda Guerra Mundial, se va para el guión se lo hace William Faulkner. Va a haber hecha realidad Dios a las armas, va a haber hecha realidad la película de Por quién doblan las campanas, la realidad de las nieves del Kilimanjaro. Además, la película es exquisita. Porque entonces eso es lo que le va a dar mucha fama a sus novelas. Sin querer decir por esto que las novelas no son de altísima calidad. Porque a él le van a dar el premio Nobel, por ejemplo, en 1952. Y los escritores norteamericanos corren a felicitarlo. Aunque nunca hubiera hablado de Norteamérica. Aunque nunca hubiera hablado de Norteamérica, es claro, es que eso es lo importante. Hay un gran escritor que Hemingway sostuvo en los peores momentos, que se llama John Dos Passos. El de escribió la trilogía USA, por ejemplo. John Dos Passos va a hablar maravillas de Hemingway. O sea, Hemingway como amigo era excelente y terrible cuando quería dañar a otro. O sea, no iba por lados. Esto lo admito, esto no lo admito. Por eso es un hombre amado, odiado, etcétera. Entonces, ese Nobel va a mostrar una prosa periodística en la literatura. Se habla mucho de dónde se pega o se zafa la literatura del periodismo. Pero entonces, a pesar de que Hemingway muy rápido abandonó el periodismo, la influencia en la escritura permaneció. Sí, ahí hay una cosa importante, porque es que en el periodismo hay que ir a lo que hay que ir, y en la crónica hay que hacer vivir al lector lo que está pasando. Por eso le decía ahora, cuando uno lee las crónicas taurinas de nosotros, uno no sabe ponerse a llorar o ir a llamar al que le vendió el periódico para que le devuelva la plata.
porque son infames, con perdón, son infames desde el punto de vista de que algo que se vaya a vender desde el punto de vista de la crónica se hace es para que el lector se olvide que tiene un periódico en la mano. Y la viva. Y que la viva, claro. Mire, en Barranquilla, donde llegó mucha literatura norteamericana, fue donde se aprendió a hacer crónicas deportivas en Colombia. ¿Por qué? Porque leían a los norteamericanos. Y Hemingway es grandioso. Hemingway es grandioso hablando de Joe DiMaggio, por ejemplo, el gran beisbolista norteamericano, al que le dedica 2 pedacitos en El viejo y el mar. Y usted ve batear a Joe DiMaggio. ¿Cierto? Joe DiMaggio, que fue uno de los maridos de Marilyn Monroe, pero usted lo ve ahí. O sea, este hombre domina eso, la crónica. Y entonces ese estilo periodístico se mete en la literatura. Y a partir de ahí se empieza a configurar o a crear digamos, en la introducción de la ficción en la vida real y a confundir la vida real con la ficción. Se ha hablado mucho de ese aporte que le hace el periodismo a la literatura y que también le hace la literatura al periodismo, pero de eso pues no es lo que estamos hablando aquí, pero de ese aporte del periodismo a la literatura casi que podríamos decir que empieza con Hemingway. Sí, claro. De hecho es el primero. El primero, y eso es lo que le va a llamar la atención a Gertrude Stein, que era una mujer muy dura para criticar, pero ella también era muy directa. Tremendamente directa. Es que la literatura no tiene que quedar en adjetivar o en crear escenarios farragosos o en hacer ensayos con la literatura, que fue un vicio que a veces se cogió aquí en América Latina y todo el mundo haciendo ensayos. No, la literatura es contar una historia. Cuéntela bien contada y utiliza la vida para ello. Me acuerdo un relato que se llama El jugador, la monja y el radio. Uno de los relatos de Hemingway, que es en un hospital, ¿cierto? ¿Cierto? Es en un hospital. ¿Y qué pasa en el hospital? Hombre, que hay un jugador al que le pegan 2 balazos por deudas, va a dar allá donde otro, y hay un gringo que está en el hospital, nadie sabe al otro por qué le pegaron los 2 balazos, la policía tiene que ir donde el gringo para que traduzca, pero no le creen al gringo porque dice no, tal cosa, tal. Y para poder tratar de saber quién es el mexicano al que le pegaron los 2 balazos, mandan a otro a que le haga serenatas, ¿cierto? Y empiezan todos a cantar y el otro viene enfermo, medio loco, pues así como pasa en Medellín con toda la gente que pone los vallenatos a todo volumen para enloquecer a la gente y tal, ¿cierto? Entonces este pobre hombre azarado, a lo último pues entiende que hay una canción que no le molesta tanto, que es la cucaracha, y por lo tanto la cucaracha, entonces tal cosa, hasta que al fin se van los serenateros y ahí se termina el cuento. Ahí se termina el cuento, porque la vida es de esa manera. Lo que pasa ahora tiene un final abrupto. Entonces nosotros terminamos este programa y yo bajo por la escalera y adiós, ya. No hay que hacer nada, no hay que buscarle un final, no, nada. Y eso es Hemingway. Y eso es el periodismo. Y eso es lo que le aporta él a la literatura. A la literatura, claro. Más la vivencia. Hemingway solamente cuenta sus propias vivencias. Por eso, meterse en el mar, en una novela del mar con Hemingway es meterse al mar. Pescar en una novela de Hemingway es pescar. Él sabe de qué está hablando. Él no está inventando nada. De hecho, cuando Hemingway, dentro de sus aventuras y sus locuras, cuando los norteamericanos están llegando a París, él se mete con la resistencia francesa,
con los maquis, y termina manejando un grupo de maquis, y se meten. Claro, entonces él después va a hablar de esa experiencia con los maquis franceses, expulsando alemanes nazis, todo esto, pero es que eso le pasó, eso lo vivió, él sabe de qué está hablando. Es que ahí es donde, a ver, nosotros hemos ido, España y América Latina, ha sido muy de escritores encerrados en una habitación inventando cosas. De hecho, por eso tal vez Borges no se atreve a escribir una novela, es porque Borges no tiene nada que contar. Lo que tiene que contar es que la pasa sentado leyendo, sacando apuntes. A lo mejor por eso no fue capaz. Y a Borges le gusta fabular un duelo de matones, de compadres, pero él no vivió eso. Hemingway sí. Hemingway para narrar heridas de guerra. Está solo. Pues incluso para narrar a él le pasó que casi se matan en una avioneta a la que se le acabó. Primero iban en un carro, el carro se le acabó la gasolina y quedan perdidos pues prácticamente. Ahí lo recupera un tipo en una avioneta, a la avioneta también se le acaba la gasolina y se caen y se estrellan. Y él después va a contar eso, él se la pasa en el hospital, ¿cierto? Entonces la vivencia como elemento esencial para la escritura. Por eso es que las novelas de Hemingway hacen que el lector viva un elemento real con nombres ficticios, pero en el todo es... Cuando él habla de un boxeador, sabe de quién está hablando. De hecho, cuando se crea ese boxeador en Fiesta, no es un amigo de él, que era además el que llamaba mucho la atención porque era un boxeador judío de Brooklyn, que termina después de negociante y un montón de cosas, una cosa que nunca se había visto en el judaísmo, que salía por un boxeador en esa época y salió de Nueva York. Va a manejar muy bien el mundo de las mujeres, tremendo. O sea, él sabe narrar mujeres, porque vive muy, muy cerca de ellas. Es un hombre que narra muy bien las dos guerras, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, porque solamente se mete en los escenarios que él conoce. Claro. ¿Cierto? Entonces él es el que le pone a la literatura ese elemento que dice: todo lo que se narra es cierto, menos lo que está pasando. Qué bien. Pero todo es cierto. Por eso el homenaje que le hace Woody Allen a Hemingway en Midnight Paris, en París a la medianoche, porque es eso, o sea, es una forma de hacer literatura a partir de la vivencia sentida. De hecho, en todo esto, todo ese mundo que él va manejando, uno va descubriendo el problema del abandono y del miedo que él tenía. A él a lo último, porque bebían demasiado, y empieza a elaborar una paranoia terrible. Y él va a creer que se le va a acabar la plata, se va a quejar de que el gobierno se queda con todo, que va a ser de él. Y eso hace ya que en 1961, en varios intentos que tuvo de matarse, al fin y al cabo logra y comete el suicidio, porque estaba completamente paranoico. Era porque era la aventura de donde él sabía que no podía salir. ¿Cierto? Es muy interesante. ¿Y cómo leí uno eso? Por ejemplo, cuando en El Viejo y el Mar, Santiago, que es el personaje, lucha, no es nadie, pero sale a ver si es capaz, coge un gran pez, un enorme pez, y ese pez, que va a ser increíble, que no lo logra montar a la barca, se lo van a devorar los tiburones.
se lo van a comer los tiburones. Y llega él con ese esqueleto del pez, solamente queda la cabeza y la cola, es un pez espada enorme, el viejo ya está vencido, todos le quitaron las cosas, todos los tiburones han tratado de ser interpretados como el Estado, todo el que le quitaba lo poquito que él tenía. Y a lo último, la sinrazón de muchas veces de la literatura, llega un grupo de turistas, hay una señora que se fija, ve el esqueleto que hay ahí y pregunta, ¿el esqueleto es de qué? Dice, no, de tiburón. Yo no sabía que los tiburones tenían la cola tan bonita, era una cola que no es de tiburón, es de pez espada, ¿cierto? Eso es tremendo. Entonces, y el verano peligroso, donde ya está vencido, y él dice, no, ya qué cosas, le tomo partido por Ordóñez, así me molesten porque Dominguín decían que era mejor, etcétera, etcétera, y trata, donde se ve que cae, pero narra la caída. O sea, es que está narrando la caída. Entonces leer a Hemingway, leer a uno de los escritores más humanos que ha dado el mundo, con un mundo que es muy particular, conociendo él y teniendo a veces cuentos de violencia, y esto nunca recurrió al mundo de la violencia. Aparte que mete por ahí un cuentecito que llama Los asesinos, hay que matar a otro, pero nunca lo matan, ¿cierto? Y el mundo de los hospitales, que es muy particular. Entonces Hemingway rompe el mundo de la literatura, indiscutiblemente rompe el mundo de la literatura y rompe el mundo de la patria como territorio. O sea, es el norteamericano que está en París, que está en España, que está en África, que está en Cuba. De hecho, en Cuba se vuelve famoso el mojito de Hemingway, que era la forma del tomar el ron. Allá logra tener una finca, logra tener un barco, y además el barco se llama El Pilar. El barco El Pilar, que la última biografía que salió del de Hemingway, tratan de leer la personalidad de Hemingway a través de ese barco. O sea, él era un barco pesquero, ¿cierto? Eso, la aventura, siempre la aventura. Y eso lo hace a él un gran personaje, lo hace a alguien digno de ser leído cada tanto, y a alguien que, digamos que estaría